fanática del humanoide que tengo al lado, del cuerpo del avatar de carbono, diría él. David García Gersetti, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Se dice Gersetti? Gersetti. Ah, porque no sabía si era Gerchetti. Bueno, italiano tiene Gerchetti, pero a priori nosotros le decimos... Gersetti. O Guerchetti también le decían en algún... Pero le falta la diéresis. Pero viste que los italianos tienen ese acento a veces. Pero sí, García Gersetti. Usted es licenciado en química. Es licenciado en química. Pero si me permite, lo voy a presentar como un teórico contemporáneo de la física cuántica. Bueno, un poco mucho, pero muchas gracias. Es que no hay otro, además. Claro. O por lo menos que tenga fácil acceso al común denominador de la gente. Bien. Sí, yo soy licenciado en química, soy especialista en cromatografía de masas, que es como mi área dentro de la química. Y sí, llevo unos cuantos años, unos 15 te diría, investigando fino entre mecánica cuántica y conciencia, entre mecánica cuántica y realidad. Hay todo un gris ahí científico a priori que tiene mucho que ver con otras culturas, con culturas ancestrales, y me parece que se está dando un crossover muy interesante, interdisciplinario a priori, ¿no? Entre ciencia y culturas ancestrales que nada, a mí me pulsiona un montón, yo lo hago a través... ¿Siempre te pulsiona? No, es algo que fui descubriendo con el tiempo. Lo fui descubriendo con crisis existenciales, básicamente. Bueno, como todo lo que uno descubre, preguntándose. Tal cual. Hice un viaje grande por Latinoamérica, me crucé con unos taitas, unos abuelos de sabiduría, abuelos de conocimiento. Con ellos me quedé estudiando también y de ahí me traje toda esta idea de intentar unificar el conocimiento, ¿no? De que el conocimiento vuelva a ser uno. Tanto lo que explicaban las culturas ancestrales, como el budismo, el taoísmo, y lo que sabemos hoy por hoy de mecánica cuántica, que resulta interesante. Hay algunas relaciones interdisciplinarias que se pueden hacer que son, a mi gusto, muy interesantes. Yo intento comunicarlas y a priori parece que las comunico fácil, ¿no? Por lo pronto sacaste un libro, el Biosoftware, que habla justamente de esto, pero para aquellos que no están interiorizados sobre lo que es la mecánica cuántica, ¿cómo se lo explicarías de una forma simple? Fácil. Y actualmente en la ciencia moderna tenemos las dos últimas teorías de vanguardia, las más modernas que tenemos, son la relatividad general y la mecánica cuántica. Tenemos la física clásica, con la que hemos construido el 99% de la tecnología de hoy por hoy, las cámaras, los autos, los aviones, los edificios. Eso está parado sobre la física newtoniana. Y después se abren dos grandes ramas. Una es la de Einstein, que es la relatividad general, que es con la que miramos el macrocosmos, todo lo que sea extremadamente grande, agujeros negros, galaxias, soles, planetas, los movimientos de todos esos elementos. Y contemporáneamente, esto pasó en 1905, la relatividad de Einstein es de 1905, la física clásica es del 1600 aproximadamente, Newton. Y contemporáneo a Einstein sale Planck, que es otro gran científico, ahí se dio cuenta de que podía cuantizar la luz. Cuánto viene del latín paquete. ¿Que Einstein le decía que no, puede ser? Einstein están peleados, sí, claro. Sí. No, eso para mí es interesantísimo, es como la novela. Sí, ¿no? Porque la mecánica cuántica y la relatividad general son como River y Boca, no se quieren, son como, no sé, como Pampita y... Ah, no tengo idea de bueno, eso. viste, ahí que se pelea con la otra, que está ahí del medio, digamos, ahí como y con la China, claro, una cosa así sería. Si Newton o Einstein o Planck te escucharan... Me matan, se vuelven a morir, mirá. Sí. No, sí, claro, Einstein, cuando sacó la relatividad general, él plantea que el máximo de relaciones que pueden tener los elementos en el espacio a través de las fuerzas fundamentales es la velocidad de la luz. Sí. Y la cuántica plantea de que pueden entrelazarse partículas y compartir información por sobre la velocidad de la luz. Entonces, desde los modelos matemáticos empiezan a haber ciertas rispideces donde no son compatibles. De hecho, hasta hoy por hoy no son compatibles. Pero los dos están avaladas por un método científico. Las dos, exactamente. Las dos están avaladas por un método científico. Primero la relatividad general, que fue la de Einstein. En el 2022 el Nobel de Física se lo dieron a Seilinger por cerrar a la cuántica como una rama de la física cerrada en sí misma, porque esto que decías vos, Einstein decía... Dios no juega los dados, esa famosa frase es en una charla con Planck. Y también le decía esto de que todo lo que ustedes están haciendo con la cuántica son efectos fantasmas que ya vamos a entender bien por qué, pero no son por lo que ustedes piensan que son. Y bueno, el Nobel 2022 confirmó a la cuántica como una ciencia cerrada en sí misma.
Lo cual es hermoso, pero es un quilombo tremendo, porque ahora tenemos dos modelos matemáticos que son incompatibles, que uno nos sirve para explicar lo macro, el otro nos sirve para explicar lo micro. Pero entre ellos no se hablan. Entre ellos están peleados y el universo funciona de una sola manera, no tienen un grupo de reglas distinto para el macrocosmos que para el microcosmos. Y llegás a pensar, bueno, de hecho Einstein lo dice, Newton también lo dice, Aristóteles lo decía, esto es un sistema tan perfecto que tiene que haber un motor inicial que da origen a todo esto, sin nombrar quizás a Dios, pero muchos dan a entender que hay una conciencia superior que solventa o, de alguna forma todas estas dudas. Claro, bueno. Estas incoherencias que el humano tiene. Sí, es muy difícil desde el motor de conocimiento que es la ciencia, porque es muy valioso el motor de conocimiento de la ciencia, pero hay que saber qué preguntarle. Porque vos le preguntás al motor de conocimiento de la ciencia, ¿existe Dios? Y no sé, porque es muy difícil hacer un experimento para medir. No hay una fórmula matemática que me lo diga. Lo que sí podés hacer es entender probabilísticamente cosas. Por ejemplo, en ciencia dura hoy conocemos que hay algo que se conoce como el ajuste fino. Hay una serie de variables universales que están ajustadas de una manera que es muy incomprensible. Nosotros no entendemos bien por qué esos números de ajuste fino suceden así. Esa contracción, no entendemos de dónde sale esa contracción, que son números variables universales que como que acomodan el juego, que si vos las movés una coma, la realidad se desmorona entera. Entonces las probabilidades de que el ajuste fino suceda son muy pocas. Como las probabilidades de las pirámides. Como las probabilidades, claro, de armar las pirámides o las probabilidades de la vida. Por ejemplo, la vida per se, que este avatar de carbono sea tan complejo, las probabilidades que eso se desarrolle son muy, pero muy bajas. Entonces vos ahí ya tenés una información. O sea, la ciencia no te va a decir Dios existe, no te va a decir sí hay una supraconciencia. Te va a dar una información probabilística desde donde vos, a través de otras relaciones interdisciplinarias, podés armarte un esquema de pensamiento que te sea representativo o no, digamos. A mí si me preguntás, viste, los materialistas tienen esto de que el universo explotó y se autoarregló a sí mismo. Sí, sí. ¿Y qué es eso de autoarreglarse? Me estás poniendo una palabra elegante adelante para... Le estás poniendo conciencia además a la materia, digamos, no sé. Sí. Algo explotó, Claro. ¿Qué es eso? ¿Una masa? ¿Qué es? Bueno, algo que explotó. El Big Bang, bueno, ahí se nos rompen un poco las fórmulas físicas. Nosotros podemos, desde un minuto del Big Bang para adelante, podemos explicar con bastante precisión el universo, sorprendentemente hablando, ¿no? Porque somos un mono caído del árbol de allá, del recóndito, de algún recóndito lugar de una galaxia. Por alguna casualidad. Y por alguna casualidad entendemos mucho sobre cómo funciona el universo, también muy poco a la vez, pero sí. Bueno, no es, o sea, es... Por lo pronto podemos hablarlo en un programa de televisión. Tal cual, es mencionable, es mencionable. Sí. Pero de ese minuto de explosión universal para atrás se nos hacen agua todos los modelos matemáticos, digamos. Cuando lo queremos intentar entender o medir, se nos hacen agua. Lo que sí es muy difícil, acá hay muchas relaciones que están buenas hacerla en el sentido más ontológico o epistemológico, si se quiere, porque no puede explotar un universo de la nada. Por definición, la nada es la nada. Pero la nada... No hay nada en la nada. ¿Me explico? Parece una tontería, pero la nada no es igual que el vacío. No es igual que el vacío, tal cual. El vacío tiene otra característica ontológica. Que tiene algo. Puede concebir algo dentro de sí, si se quiere. Pero la nada es nada. La nada. Es más, si la definimos, medio que que deja de ser nada. Nada, ¿no? totalmente. Entonces, filosóficamente... Ya la verbalizaste. Fíjate que ya filosóficamente la discusión se torna media compleja, en el sentido de que... Bueno, está esto que dice Penrose, que el universo, o sea, el Big Bang es la contracción de un universo anterior y volvió a explotar. Que tiene más sentido porque no sale de la nada. Nada. ¿Viste? Sí. Entonces ahí vamos acomodando un montón de variables para intentar entender. Son cuestiones muy finas, no es simple. Está esta noción también de Dios, que es muy religiosa, que yo trato de evitarla un poco, porque si vos crees en Dios, en el Dios de Spinoza, como decía Einstein, en esto de que hay un arreglo probabilístico universal de ciertas variables y de ciertas probabilidades que tiene a favor el desarrollo de este universo en el que existimos nosotros. En eso sí, no creo en un Dios blanco, barbudo, arriba de una montaña con juicios morales diciéndote vos te portaste bien, vos te portaste mal, te va al infierno. Son cuentos distintos, digamos. Yo no sé si creo que la religión también ya se ayornó un poco y no sé si estamos todavía en... Bien, me parece más coherente. De hecho, también hoy se habla mucho de las probabilidades de la Biblia. Jesús, por ejemplo, cumplió más de 600 profecías que distintas personas de distintos milenios que no tenían ningún nexo en común habían profesado. ¿entendés? Sí. Y por eso también se termina como cientificando. Bueno, la teología es una ciencia.
Claro, sí, tienen la ciencia, bueno, ¿viste? Está esta definición de todo es ciencia, o sea, casi todo. A la ciencia la define el Como todo método. es política, digamos. Claro, a la ciencia la define el método, no la Sí, sí, temática, sí. digamos. Lo que tiene el método científico es que es positivista, si se quiere, y tiene o era positivista en su momento, pero tiene una construcción metódica para no ser subjetiva, la ciencia dura. O sea, después el resto de la ciencia, no sé, supongamos filosofía, teología, todo el resto de los estudios del ser o la psicología, las construcciones son más subjetivas, entonces ya es más difícil trazar un objetivo claro, digamos, ¿no? Sobre todo que la construcción de la ciencia, del modelo paradigmático que venimos trayendo, está colapsado también, está colapsando porque justamente empezamos a estudiar la conciencia, que es la última de las ciencias, la neurociencia tiene 30 años nada más, y el Porque modelo... estaba prohibida. Exactamente, estaba media prohibida, estaba media baneada, ¿viste? No Sí, se quería sí. que se estudie mucho, es medio difícil estudiar la conciencia, porque no nos dan los números, es muy complejo. Son muchos datos los que resuelve el cerebro para ser tan pequeño y administrado por 12 voltios del cuerpo humano, más o menos, ¿no? Es muy complejo todo lo que sucede a nivel consciente, ¿no? Esa percepción que es la conciencia que es. Bueno, eso para la ciencia es un recontra chino, es muy difícil de explicar, sobre todo desde el paradigma materialista con el cual venimos desarrollando ciencia. Que por eso te digo que está medio en crisis este paradigma, porque está empezando a dejar de poder explicar cosas, está dejando muchas fenomenologías afuera que me parece que ya son horas de empezar a atenderlas. Y hace rato, porque viste que hubo un intercambio de Einstein y Freud de cartas. No sé Mirá, si estabas al tanto. de Freud y Einstein me muero, Sí. no sabía. En serio tenés que leerlas. No. En donde, bueno, es Freud muy pesimista, por supuesto, que era su característica principal. Pero Einstein le preguntaba cómo evitar una guerra. O sea, qué estaba pasando, qué era el inconsciente Claro. para poder crear una fórmula o algo que evitara una guerra, entenderlo desde ese lado. Claro. Y son muy interesantes. Digo, hace mucho que se está preguntando Claro. qué pasa adentro. Bueno, eso que se no lo puede rompió. explicar la ciencia. Bien hermoso, mirá, porque eso se rompió a partir del experimento de la doble rendija, de la mecánica cuántica, el famoso experimento donde La partícula y claro, la luz, onda. La luz se comporta de una manera o de otra dependiendo de si es medida y o observada, que también hay un gris legal. Bueno, es según, yo creo que si vos te predispones a ver la partícula, vas a ver la partícula, y si te predispones a ver la onda, vas a ver la onda. No funciona así. ¿No? Está en función de onda en tanto y en cuanto no sea observada y o medida. Cuando vos la medís, ahí la ves cuando vos la medís, partícula. la cuantizás. Yo Eso, pensé de ahí que era viene la la cuántica. intención de uno. Viste que se pone complejo. O sea, no está mal porque uno, a partir de este modelo matemático que es la cuántica, puede empezar a sacar conclusiones que están más lejos o más cerca de lo que dice este modelo. En términos duros, lo que dice el modelo es que la luz existe en función de onda, es como si fuese una onda. Que eso es lo que sabíamos hasta antes de Planck. Cuando viene Planck dice, yo la puedo cuantizar. Sí. Yo hago unos cálculos matemáticos, presenta la papeleta, y le da que él la puede cuantizar a la luz. Puede hacer que sea discreta su función. Fue un quilombo, porque son cosas muy distintas ser una onda y una partícula. En matemática no es lo mismo, es como ser un florero y un elefante. Son cosas que son parecidas, digamos. Se hizo el experimento de la doble rendija a través de Young, que fue el que se le ocurrió, dijo, bueno, vamos a hacer este experimento para ver si es una o la otra, y terminamos encontrando que se comporta de las dos maneras, que eso, científicamente hablando, es muy antiintuitivo. O sea, nosotros estábamos seguros de que era o una o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. Fueron las dos al mismo tiempo, y cuando quisimos ver por qué o qué pasaba atrás con ese fotón, si se desdoblaba a sí mismo, si era una onda, una partícula, cuando prendimos el sensor se empezó a comportar como una pelotita, como si fuera un cuanto. Cuando apagábamos el sensor se comportaba como una onda. Cuando prendíamos el sensor como una pelotita. Cuando lo apagábamos como una onda. No sé si hizo ese mismo experimento con... Me están apagando la pantalla, chicos, de atrás, ¿eh? Se colapsó la pantalla. Mira, hablas de esto y ¿Viste cómo ¿viste cómo funciona? ¿Viste cómo funciona? Qué peligroso, nos van a sacar del aire. ¿No probaron con la intención, o sea, pararte a vos y pensar que es una onda? Hay algunos experimentos sobre eso, pero no fueron con tanto abordaje científico. No nos olvidemos que la ciencia también es una institución, ¿no? Está el motor de conocimiento, que es la ciencia, que es hermoso. Pero después está la institución científica que tiene agenda, intereses privados, intereses políticos, socioeconómicos y a veces Acciones. no es tan lineal como uno quisiese. Sí. Pero bueno, sin duda que ahí cuando se rompe esto de lo que estábamos empezando a entender con la mecánica cuántica, David Bohm, por ejemplo, que era uno de los físicos que estuvo muy involucrado con todo esto, se volvió completamente loco y se cruzó el charco a hablar con Krishnamurti,
que es parecido a lo que vos planteabas con Einstein, con Freud, ¿viste? Solo se empezaron a tirar multidisciplinas o relaciones interdisciplinarias. Le fue así a Krishnamurti, ¿qué carajo es la conciencia? Explícame claro. Cómo puede ser que estoy viendo, si soy yo el que lo colapsa o es el sensor, digamos. Está ese gris ahí en la ciencia, que abre una puerta muy grande, porque de ser el observador lo que colapsa, la función de onda, de repente abrís una gran puerta a mucha filosofía oriental, a mucho conocimiento ancestral, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, Lao Tse decía que el Tao es el todo, pero el todo no se puede explicar. El Tao que vos podés poner en palabras no es el Tao. Está limitado, claro. No es el Tao. Y si vos mirás una nube de electrones, está en estado probabilístico, está superpuesta, son muchos estados a la vez, puede ser cualquier cosa, está en función de onda. Y cuando vos la querés poner en palabras, cuando vos la querés bajar a fórmula, a entender qué es lo que está pasando, se colapsa. Y vos dejás de ver esa nube que era ese Tao que no se podía poner en palabras. Entonces, fíjate que a priori, tirando una línea, una relación interdisciplinaria entre cultura ancestral y ciencia dura, no parecieran estar hablando de cosas muy distintas. No es muy agarrado de los pelos lo que estamos diciendo, digamos. Incluso hasta pareciera que si te agarras estudiando mecánica cuántica y te pones a leer algo sobre taoísmo, parecía que Lao Tse había entendido los principios más básicos del funcionamiento de la realidad de una manera muy abstracta y hace 2000 años atrás, digamos. Resulta ser una locura. A mí todos esos misterios me vuelven loco. Yo no quiero hacer ministerio de mi religión, pero digo, todo lo que estás diciendo se analiza mucho con la primera oración del Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. No sé si lo estoy parafraseando exacto, pero también hace una idea de que cuando se puede nombrar empieza a existir. Claro, tal cual. Entonces, de alguna forma esa onda pasa a partícula. ¿Qué es la realidad para vos, David? Qué pregunta. ¿Quién pudiera responderla, no? A mí me gusta mucho algo que dice Jacobo Grinberg. Él plantea de que, bueno, en mecánica cuántica sabemos o entendimos que absolutamente todo lo que existe está filtrado por lo que se llama campo cuántico, que son una serie de campos fundamentales entrelazados que depende de cómo vibran estos campos, generan las partículas, ¿no? que después vemos como realidad. Y Jacobo Grinberg entrelazado a este campo cuántico le dice la latiz, ¿no? Que es una linda palabra, significa justamente enrejado, como si fuera el enrejado de la realidad. Grinberg dice que la realidad es la interfaz que sucede entre este campo cuántico y tu campo neuronal, tu mente. Y dice que tu cerebro es un órgano reductor de la realidad, lo cual a mí me encanta, porque dice que filtra el 99% de este campo cuántico y te renderiza el 1% en lo que vos tenés como una experiencia de la realidad. Lo cual tiene mucho que ver con ciencia, porque nosotros sabemos muy bien que vemos solamente el 1% del espectro lumínico. Solo vemos del rojo al violeta, sí, que es solamente una porción muy delgada del espectro lumínico, lo mismo con el oído, lo mismo con todo el filtro de nuestros sentidos. Y eso explicaría las otras dimensiones también, que no podemos percibir. Claro, es un poco complejo hablar en ciencia, claro, ¿no? Pero está bien la pregunta, porque se habla, viste, que hay muchas dimensiones, ponele, que tiene ciertos asideros científicos, no es tan simple, porque para la ciencia las dimensiones son espaciotemporales, arriba, abajo, o sea, vos tenés a priori 3 dimensiones para moverte y la cuarta, que sería el tiempo, eso en términos científicos está check. Más luego yo lo que siento de lo que habla la New Age cuando se refiere a dimensiones son de densidades, como si fuese densidades energéticas donde vos podés de alguna manera existir. Que es parecido a lo que dice Grimmer en el sentido de que cuando vos renderizás la realidad, tenés distintos accesos conscientes, distintas bandas de conciencia donde podés hacer ese render. Que bueno, no deja de ser interesante, digamos. Es muy interesante. El tema es que te volvés loco. O sea, llega un momento que decís, dejo de preguntarme porque estoy en un laberinto que me empiezo a asfixiar. Sí. Porque mientras más sé, menos, o sea, me doy cuenta de todo lo que falta por saber. Sí. Y es desesperante. Es desesperante. Es desesperante, pero también es muy mágico en el sentido de que si vos considerás que la latiz es un entramado consciente, vos estás jugando en un juego que está vivo. Sí, sí, sí. Y sos jugador activo. Y sos un jugador activo que va intentando como autodescubrirse mediante pistas, casualidades. No sé, justo ya me llamó un amigo que yo pensé... Bueno, acá hablas mucho del jugador, ¿no? Yo lo hablo como si fuese un juego, claro. Planteo que... Obvio, ¿no? Siempre teniendo el cuidado de que vos podés jugar en este juego siempre que tenga la panza llena, un lugar donde comer, digamos, no es tan lineal, para que no se malentienda por ahí el mensaje, Totalmente. Pero... Más luego sí, la narrativa que uno se crea de la vida, la carga subjetiva que uno carga sobre la expresión de vida, es totalmente
¿cómo se diría? Sí, es como si fuera tu propia impresión de cómo querés jugar, digamos. Y eso es algo que uno tiene la capacidad de ser metacognitivo y de cambiarlo. Y cuando vos cambiás algo de tu narrativa interna, con el peso emocional que eso conlleva, de alguna manera algo cambia al lado afuera de la realidad. Sí. Y ahí está todo. Y ahí hay una conexión que de repente decís, es muy difícil de explicar porque si no te pasó decís que es mentira. No, pero yo creo que todos hemos tenido esas coincidencias de estar pensando en una canción, no sé, prenderla o una pregunta, aprender algo y estar la respuesta, ¿viste? Esas sincronicidades. Exactamente, esas sincronías. Digamos, bueno, de alguna forma se explican. Me quedaría toda la vida hablando con vos, pero la televisión es tirana. Una pregunta que yo tengo acá, y yo también soy, no con tus conocimientos, pero sí con tu curiosidad, he intentado resolver mis propias preguntas. ¿Crees en esto de los universos paralelos? Veo que hay muchos físicos cuánticos que hablan de así como está sucediendo esto, nuestros mismos jugadores en otro universo están haciendo otras cosas. Sí, los universos paralelos es un desarrollo que se puede desprender en buenos términos legales desde la mecánica cuántica. Me encanta porque no dice sí creo. Dice, no. se explica muy bien. Pero claro, porque uno a veces creer involucra como un salto... Algo de fe. Claro, involucra caer bajo la línea de un paradigma que por ahí no tiene un asidero científico. Y lo sorprendente del multiverso es que es parte del modelo matemático de la mecánica cuántica. Rompe la causalidad, hay un problema ahí con la relatividad general de que no puede ser... No podemos existir en el mismo ahora todos, desde distintos puntos de vista. Entonces... Es que tenemos un problema con la relatividad general, claro, lo dijimos al principio. Bueno, este es otro de los problemas que tenemos. Para la relatividad general, el universo es determinista. La peli ya está cargada. Está todo escrito. Sí, ya está todo escrito. Y lo cual a mí me da un poquito de claustrofobia, digamos. Sí. Porque vos decís... Te libera en cierto sentido porque decís, bueno, me quedo así, va a pasar lo que tenga que pasar, me da igual. Pero te da como decís, pará, yo nunca voy a elegir nada, la peli ya está cargada. Mi libre albedrío. La mecánica cuántica resuelve eso con muchas líneas de tiempo paralelas donde pasan un montón de distintos eventos. Eso es el tiempo en espiral. Ay, le tengo que preguntar tantas cosas, vas a tener que volver. Yo vuelvo, encantado. Porque vos sos de Rosario, ¿no? Yo soy de Rosario. ¿Y qué haces acá en Buenos Aires ahora? Vine a dar una charla, tengo una charla en Vicente López a las 6. Ah, bueno, te libero entonces. No pasa nada. Quedarán muchas preguntas en el tintero para tu vuelta y le vas a tener que firmar esto a mi madre para Cristinucci con amor. Me muero, mirá qué lindo. Y mientras tanto,